Después de 2 semanas estamos de vuelta con los videos. Sabemos que estuvieron esperando y estuvieron expectantes de las transmisiones. 2 semanas no pudimos estar transmitiendo debido a algunas cuestiones personales, pero ya estamos de vuelta y esperamos en Dios que sea constante una vez más el estar subiendo los videos los días jueves en esta serie de Romanos titulada La esencia del Evangelio. Así que vamos a continuar hoy con nuestro estudio. Estamos en Romanos capítulo 4, versículo del 6 al 8. Va a ser nuestro estudio del día de hoy. Romanos capítulo 4, del 6 al 8. Hace 20 días estuvimos viendo el capítulo 4, versículo 1 al 5. Fue lo último que vimos hace 20 días. Hoy vamos a ver del 6 al 8 y quizás, si nos da tiempo, hasta el 12. Esperemos que nos dé tiempo porque nos hemos perdido de mucho en estas 2 semanas. Voy a ir lo más rápido posible, pero también lo más entendible posible. Así que síganme con mucho cuidado. Vamos a leer el 6 y el 8 y vamos a ir sentando la base para el estudio del día de hoy. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. Ok, estos 2 versículos que estamos leyendo aquí no los escribió Pablo. Sí, en la carta los citó, pero no fueron de Pablo. El autor realmente fue el rey David. En el Salmo 32, es el salmo que está citando David en este momento. Así que no son palabras de Pablo, son palabras de David. Lo leemos una vez más porque es la base del estudio el día de hoy. El versículo 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El día de hoy estaremos tratando en el tema de la justificación, el tema del perdón, que van de la mano, el perdón y la justificación. Y aquí Pablo, para poder mostrar su punto, está citando a una de las personas que más errores cometió en el Antiguo Testamento, que más la regó al grado de ser un adúltero, como vamos a ver al principio, ser un fornicario, ser autor intelectual de un asesinato. Fue una persona que hizo y deshizo, fue una persona que, si uno de nosotros lo viera y nos contara lo que hubiera hecho, diríamos: bueno, ¿cómo tiene el derecho de estar, verdad, siendo el rey de Israel con todo lo que hizo? Pero Pablo va a citar y cita estos pasajes para poder enseñar la gracia de Dios y el alcance del perdón y la justificación de Dios en las vidas de pecado, en las vidas que han cometido alguna transgresión. David, para sentar el estudio y para entender lo que cita el apóstol Pablo, vivió bajo, nosotros le decimos, la dispensación de la ley o la economía de la ley. Esto quiere decir la economía mosaica, la ley de Moisés. Por eso preguntamos: ¿cómo fue salvo David? El último tema que vimos hace 20 días hablamos acerca de cómo las personas fueron justificadas antes de que Cristo viniera. Hoy somos justificados o somos salvos por medio de la fe ¿en quién? Si lo recuerdan, porque es todo lo que hemos manejado en los 3 capítulos de Romanos. La fe en Cristo Jesús es la vía para que yo pueda creer y pueda ser salvo por medio de creer o de la fe, valga la redundancia. Pero antes de que Jesús viniera, también las personas fueron justificadas por la misma fe, pero en aquel tiempo no fue la fe en Jesús, sino fue la fe en lo que Dios hablaba y en lo que Dios decía en aquel tiempo a través de los profetas o de Él mismo hablando a las personas. Por ejemplo, Abraham, cuando Abraham, ¿verdad?, estaba esperando descendencia, Dios viene, como lo vamos a ver también más adelante, y le promete y le dice que tendría descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Abraham cree esta palabra y por el creer en esta palabra él es justificado por medio de la fe. Fue un repaso de lo que vimos hace 20 días. Por lo tanto, por medio de David preguntamos de la misma manera: ¿cómo fue salvo David? ¿David fue salvo también por guardar la ley de Dios o por creer en Dios? Recordemos que la ley fue dada para reconocer el pecado, pero nadie puede cumplir la ley, es imposible, porque nosotros nos equivocamos, porque nosotros fallamos, porque nosotros pecamos. No hay nadie que pueda cumplir la ley. La ley fue dada para poder mostrar el pecado de las personas, pero David no fue salvo por cumplir la ley, porque él quebrantó la ley.
Él fue una persona adúltera que estuvo con una persona que no era la persona cónyuge. Él fue un asesino, él fue fornicario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él quebranta la ley y no pudo haber sido salvado por la ley. Él fue salvado por él creer, al igual que Abraham y al igual que cada uno de nosotros. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 11 para ver un poco de la historia de lo que estamos hablando en esta noche. 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Y ahí vemos la historia de David y Betsabé, que en muchas ocasiones les he contado. Y cómo David es el referente para muchas personas hoy en día que dicen: es que yo creo que Dios no puede perdonarme, es que lo que hice es imperdonable, etcétera, etcétera. David es el marco referente del perdón de Dios. Segunda de Samuel capítulo 11 del 1 de adelante, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Si no, va a estar delante de ustedes en la pantalla. Dice de esta manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de su lugar, de su aposento, de su habitación, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Mujer de quién? Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, o sea, estuvo con ella, tuvo relaciones con ella, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada de este hecho, imagínense, y envió a hacerlo saber a David diciendo: ¿estoy en qué? Ni modo, David, vas a ser papá. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, ¿Urías quién era? ¿El esposo de quién? De la mujer con la que cometió adulterio. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo. O sea, Urías todavía bien buena gente delante de David. Dice: y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió. ¿Qué cosa? ¿Están viendo lo que tramaba David? Vamos un poco más adelante para que lo entendamos. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David le estaba diciendo: vete a tu casa, estate con tu mujer para que no me echen la culpa a mí y el muerto a mí de que tu mujer está embarazada. Entonces Urías dice, ya David decía: bueno, pues ya la hice, ya se fue con su mujer. ¿Y cuál? Estaba durmiendo como perrito fuera de la puerta de David. Cuando le dicen: ¿sabes qué? Urías no fue con su mujer. David se asombra y dice: bueno, ¿por qué no fuiste? Urías le dice casi: no, mi general. ¿Por qué? Porque los demás están en la guerra, y cómo puede ser posible que yo vaya a estar con mi mujer cuando todos están peleando por el reino. Yo no voy a ir con mi mujer. Bueno, David aquí se saca de onda y dice en el versículo 12: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. O sea, él quería forzosamente que fuera con su mujer. Y David lo convidó a comer y a beber con él, lo emborrachó hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió. Otra vez, venía a la mañana, escribió David a Joab una carta, hay un correo electrónico, lo cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido. Cuando vio que no pudo hacer el plan de que Urías fuera con su mujer, estuviera con ella y pensara que era su hijo, lo que hizo: bueno, pues mándalo y que lo maten. Autor intelectual de un asesinato, adúltero, autor intelectual de un plan, de una maquinación para que hubiera un engaño. O sea, era un engañador, no sé de qué manera poder decirlo, era un mentiroso. Y más adelante vemos cómo esto sucede y al final de cuentas se sale con la suya David. Bueno, nosotros vemos la historia de esta persona y pudiéramos decir: ¿es posible que Dios pueda perdonar todos estos actos?
Es posible que Dios pueda lavar todo esto, es posible que Dios pueda sanear lo que David había hecho. Cualquiera pudiera decir, no creo que sea posible. Es imposible que una persona que ha concebido, ha maquinado y ha hecho todo un plan para que esto suceda pueda ser perdonado, pero la Biblia increíblemente nos dice que esto sí puede ser posible. Entonces vemos primeramente que David era una persona pecadora a un grado, ¿verdad?, altísimo, pero David fue salvo igual que Abraham, no por cumplir la ley, sino por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, vamos a ver esto para poder entender más de lo que hablamos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? Efesios 2, versículo 8 al 9. Y nos da la respuesta del por qué David fue perdonado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cualquier persona pudiera venir y decir, bueno, pues él se merece el infierno, yo me merezco el cielo porque yo sí soy bueno, porque yo sí hago lo que es debido. Pero ciertamente dice que nadie puede ser salvo por lo que hace, sino por lo que cree. Y lo que creemos es que somos justificados por lo que Jesús hizo y no por lo que nosotros hicimos. Estos versículos muestran que David fue justificado entonces. La justicia de Dios le fue imputada. ¿Recuerdan las 3 imputaciones que vimos hace 20 días? ¿No lo recuerdan? ¿Ya se les olvidó? En esas 3 imputaciones encontramos que la justicia de Dios nos es imputada a nosotros. O sea, nos es dada, nos es colocada. No por nosotros, no por nuestras buenas obras, por lo que Él hizo. Y lo que Él hizo nos es dado a nosotros, nos es cubierto a nosotros. Eso es la imputación de la justicia de Dios a nosotros. ¿Me siguen hasta ahí? Lo mismo que a Abraham, lo mismo que a David, etcétera, etcétera. Entonces David fue justificado aparte de las obras. Estamos en Romanos, capítulo 4, versículo 6 una vez más. Dice Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin, subrayen ahí, sin obras. Y nos vuelve a recalcar el apóstol Pablo que es totalmente aparte de las obras. No es lo que hayamos hecho, no es lo que hagamos o dejemos de hacer. Las obras están completamente desligadas de la salvación. Nuestra naturaleza nos liga al infierno y a la muerte. Nuestra naturaleza. Nuestra salvación, por lo tanto, no tiene que ver por nuestras obras, tiene que ver por la obra de Cristo Jesús y no por lo que yo haga, porque ya en sí yo vengo muerto en delitos y pecados. Esa naturaleza me hace pecar. Pero Cristo, por lo que Él hizo y el estar sin pecado en su sacrificio, hace que yo reciba esa justicia que no viene de mí sin mis obras. La expresión idéntica la encontramos en Romanos 3:28, que ya leímos y que ya estudiamos, pero que vamos a leer una vez más para poder recordar. Romanos 3:28 atrasito dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, totalmente aparte de las obras de la ley. Una vez más Pablo recurre a las escrituras para probar su punto, porque todos debemos probar siempre con la Biblia lo que estamos diciendo, y Pablo, consciente de ello, recurre al Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento, le está hablando a los romanos, por eso tiene que recurrir al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos da luz de lo que él está hablando y le da un respaldo al apóstol Pablo. Vamos a notar entonces en el Salmo 32, 1 al 2 una vez más. Acompáñenme por favor a lo que les decía. Salmo 32, lo que cita el apóstol Pablo cuando empezamos el estudio. Salmo 32, 1 al 2. Por eso él lo cita, él habla, él lo dice en el Antiguo Testamento. David dice de esta manera, 32, 1 al 2: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay. Notemos entonces la maravillosa doctrina de la justificación que estamos estudiando, incluyendo también la verdad del perdón. No puede haber justificación si no hay ¿qué? Perdón.
Una vez más, no puede haber justificación si no hay ¿qué? ¿Necesitamos qué cosa entonces? Perdón, perdonar. Y en el Nuevo Testamento Dios es tan severo que dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Por lo tanto, si queremos ser justificados, Dios tiene que perdonarnos para que nosotros nos reconciliemos con Él. El perdón es descrito aquí en 3 maneras en este salmo. Número 1, la iniquidad, si quieres apuntarlo. La iniquidad, ¿qué significa iniquidad? Maldad, perversidad. ¿Qué te suena a perverso? Pero como que una acción. Que tú digas, oye, eso es perverso. Sí, pero en sí la acción. O sea, ¿qué te imaginas como perverso? Un violador, una perversidad. ¿Qué otra cosa? Otra perversidad, un asesino. Alguien que, por ejemplo, hablando de planeación, alguien que, por ejemplo, un violador, ¿no? Que ve a una jovencita todos los días, va anotando a qué hora sale, a qué hora entra, la sigue, etcétera, etcétera. Como la película, no sé si la han visto, la de Desde mi cielo. Esa persona que hace el plan, que cava y que hace un hoyo abajo para ahí violar a la niña, la destaza, la mete eso es perversidad. Pues aquí dice el rey David y el apóstol Pablo que Dios perdona la perversidad, siempre y cuando la persona ¿ven el alcance del perdón? O sea, hay personas que matan una pulga y dicen, Señor, no sé si me puedas perdonar. Híjole, el alcance del perdón, la perversidad, número 1. Número 2, las transgresiones. Las transgresiones. Dice, estamos leyendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es ir en contra de lo delimitado. Un atentado podría ser. La ley de Dios, cuando vamos en contra de la ley, ¿cómo? ¿De la ley? Ir en contra de la ley es transgredir la ley, lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, ¿cuántas veces hemos transgredido la ley? O sea, mucho o poco, en perversidad o en no perversidad, etcétera, etcétera. ¿Quién no ha transgredido la ley? Es la pregunta. Todos hemos transgredido la ley. Algunos de otra manera, otros de otra manera, pero todos hemos transgredido la ley. Por lo tanto, todos somos culpables. ¿Me siguen? Algunos dirán, es que hice esto. Bueno, otro hizo otra cosa. Otro violó, otro robó, otro asesinó, etcétera, etcétera. Todos hemos transgredido la ley de alguna manera. Entonces, Dios puede perdonar también las transgresiones, sean muchas o sean graves. ¿Me siguen? Y número 3 de lo que habla el Salmo 32, el pecado. Reducimos todo a esta verdad. ¿Quién es culpable de pecado? Pero con la justificación, el pecado nunca será cargado a mi cuenta ya. Vamos a ver aquí en el versículo 1 y 2 una vez más lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La Biblia siempre utiliza una palabra que nosotros le llamamos la doble negación. En el griego es la palabra nunca jamás. Dice que Dios nunca jamás se acordará de tus pecados. Ya la palabra nunca te dice algo. Ya la palabra jamás te dice algo. Pero en el griego cuando se utiliza el nunca jamás, te está diciendo que Dios se olvidó de que se olvidó lo que hiciste. El problema es que nosotros somos los que recordamos lo que hicimos una y otra vez. Pero ya Dios al justificarnos se olvidó. Y no solo se olvidó de que se olvidó. Nunca jamás nos recordará lo que hemos hecho. Para cuando llegues al cielo no vayas con David y le digas, a ver, cuéntame lo de Betsabé. No podemos hacer eso. Ya Dios se olvidó de que se olvidó. A eso significa la doble negación en el griego. Okay. Ya nos exhibiste. Notemos el énfasis ahora de las palabras buenas en estos pasajes. Dice, número 1, apúntalo, ahí ponle número 1 en tu Biblia. Ahí en tu Biblia, en el Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado, subraya la primera vez. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
En el versículo 2, bienaventurado otra vez el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay. No es que no podamos ser culpados, sino que Dios no nos culpa. ¿Ven la diferencia? ¿Podemos ser culpados? Sí, porque somos culpables. Pero de eso, ahora Dios nos dice, no te culpo porque te justifico. Esa es la doctrina de la justificación y del perdón de Dios. Pero el énfasis aquí es la palabra bienaventurado. En pocas palabras, bienaventurado significa feliz. Significa doblemente bendecido y muchas otras cosas, pero en pocas palabras rápidamente significa feliz, bienaventurado. Vamos a ver Romanos 4:6, sin que pierdan Salmos. Sí huele quemado. Romanos 4:6, ¿lo tienen? Dice, una vez más, como David habla de la bienaventuranza del hombre, David habla de la bienaventuranza del hombre, de la felicidad del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y repite lo mismo en el versículo 7, dice, bienaventurados cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de. ¿Qué quiero decir por eso y por qué lo enfatizo y les digo que lo subrayen? Porque la llave para la verdadera felicidad, ¿quién podría decir? Yo creo que sería feliz cuando me vaya a Los Cabos y esté ahí con mi coco, ¿verdad? En la playa, acostado en arena, viendo las gaviotas y el mar que se mueve. Ahí voy a ser feliz. O voy a ser feliz hasta que mi suegra se vaya de la casa. O voy a ser feliz hasta que mis hijos se vayan a la universidad. O voy a ser feliz hasta que tenga el coche de mis sueños. Muchas personas pudieran decir que ciertas cosas dan la felicidad. Pero la Biblia nos dice en estos pasajes que la verdadera felicidad no es riqueza, los que nos ven por internet, no es éxito, no es ser populares, no es la realización intelectual o poder o cualquier otra cosa que la persona pueda vivir, pueda tener. La felicidad no viene acaso de lo que tú puedas tener, aceptar, conseguir. La felicidad viene cuando somos perdonados. Ahí encontramos, según las Escrituras, la verdadera felicidad. La persona que es realmente feliz es la persona que por fe en Cristo sabe que sus pecados han sido perdonados, completamente cubiertos y perdonados. Busquen en internet por ahí un video por ahí del 2000 al 2005, no recuerdo el año, de un joven más o menos de mi edad que es multihomicida. Búsquenlo en YouTube cuando lleguen a sus casas. Dice que mató como a 70 este joven a los 25 años. Imagínate, dice que él empezó a asesinar como desde los 13 años. Y con una cara, o sea, tienes que verlo para que pueda, no te lo puedo explicar cómo se ve su rostro. Así todo decaído, todo con un peso dentro de sí. Y le pregunta el reportero, ¿qué sientes? Y él así bien frío, pero como con un dolo, no sé cómo explicarlo. Dice, pues ¿cómo quieres que me sienta? ¿Tú crees que se siente bonito matar a una persona? ¿Por qué lo hizo? No, pues por necesidad, porque estaba drogado, por muchas cosas, pero no me siento bien, no estoy orgulloso por lo que hice. O sea, la persona que hace pecado y que vive en iniquidad no puede hallar felicidad. Pareciera que el hacerlo nos da felicidad y sí, lo da momentáneamente, por minutos, por segundos, por día, por meses, pero no puede ser una felicidad completa como la que Dios nos puede entregar cuando Él perdona nuestros pecados. Sabe que la persona que ha sido perdonada sabe que todo está bien entre Él y su Creador. ¿Alguna vez, como pregunta retórica ahorita, hemos considerado la plenitud y la maravilla del perdón que Dios nos ha dado y que ha hecho posible solo a través de Cristo en la cruz? ¿Lo hemos pensado alguna vez? ¿Nos hemos detenido a pensar en esos momentos en que decimos, me siento mal, no tengo mi casa, no tengo mi coche, no tengo la estufa, no tengo lo que deseo? ¿Realmente nos hemos puesto a pensar que verdaderamente no da nada de eso la felicidad, sino que estamos completos en el perdón que hemos recibido a través de la muerte de Jesús? Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de esto. Miqueas 7:19. Tengo muchos pasajes que he escrito, pero no creo que alcance a ver todos. Miqueas 7:19.
Miqueas 7:19. Siete 19. ¿Lo tiene? Me dicen amén. Miqueas 7:19, ¿lo tenemos? Dice de esta manera: Él, hablando de quién, de Dios, Él volverá a tener misericordia. Volverá, o sea, ya la ha tenido, pero volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros. Esto nos da tranquilidad. Esto nos da seguridad. Esto calma nuestras ansiedades, porque todo lo que hemos hecho y toda la maldad que hemos cometido se ha ido a lo profundo de la mar, lo que dice Miqueas. Ya no está. Desapareció, fue enterrado, fue sepultado. Cuando tú sepultas algo es para sacarlo. Por ejemplo, cuando sepultamos a un cadáver, la idea es que ¿qué? Que baje al sepulcro y que quede ahí. Ya, si hay problemas de inhumación, etcétera, etcétera, son cosas aparte. Pero la idea es que cuando alguien sepulta algo es para no volverlo a sacar. Dios nos dice que nuestros pecados han sido ¿qué? Sepultados y han sido enviados a lo profundo de la mar. ¿Puedes meterte al mar nadando y sacar algo que tiraste por ahí por la borda del barco? Es imposible. Hay submarinos que no pueden bajar ni siquiera a lo profundo del abismo por el peso, por las condiciones que hay abajo en el océano. Dice que nuestros pecados Dios los envió ¿a dónde? Y si Él ya los olvidó, los perdonó y los deshizo, ¿por qué nosotros afligirnos de estas cosas? Jeremías 50:20, acompáñenme por favor. Jeremías está hacia atrás de donde estábamos. Jeremías 50:20. ¿Lo tienen? No sé por qué se apagó el cambio. Jeremías 50:20, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Ok, dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere. Va a perdonar, y aunque los busques, no los encontrarás. Si quieres, vamos a leer otro, Isaías 38:17. Está atrás de Jeremías. Isaías 38, versículo 17. Escucha, ¿lo tienen? Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos. ¿Qué quiere decir esto? Están completamente fuera de la vista de Dios. Una vez nos ha perdonado esos pecados, están fuera de la vista de Dios. Han sido sellados, han sido apartados, han sido completamente perdonados. Podemos leer Isaías 44 de tarea, Isaías 1. Todos estos pasajes nos hablan acerca del perdón y del alcance de perdón de Dios en nuestra vida. Si lo podemos decir de una manera metafórica, hay una lápida que tiene una sola palabra, y esa es perdonado. Esa palabra es la más importante que pueda decirse de la persona. El perdón solo se encuentra en Jesús. Efesios 1:7, acompáñenme por favor. Efesios 1:7. Efesios 1, versículo 7, lo tienen, me dicen amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Cristo hallamos
el perdón. Qué preciosa doctrina es entonces la doctrina de la justificación cuando va de la mano del perdón de Dios. Pero vamos más adelante, nos quedan algunos minutos, muy pocos minutos, pero nos quedan. Vamos a Romanos 4, versículo, ¿nos quedamos en qué? Dimos al 8, ¿verdad? Ok. Vamos a leer el 8, el 9. Nos quedamos en el 8, vamos a leer el 9 en adelante. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por... ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Muchas palabras que no entendemos, pero ahorita vamos a explicar. Ya hemos explicado, pero a veces se nos olvida. Aquí en el versículo 9, Pablo empieza con una pregunta. ¿La justificación es algo exclusivo de los judíos? Recordemos que el pueblo judío fue un pueblo elegido por Dios, que la señal del pueblo judío era la circuncisión, que al octavo día al bebé se le quitara el prepucio y que esa circuncisión, ¿verdad?, daba señal de que eran étnicamente el pueblo escogido por Dios, eran un pueblo apartado. La pregunta que hace aquí Pablo es, ¿la salvación por medio de la justificación es por la circuncisión, o sea, por las obras? Otra vez más, viene Pablo y pregunta lo mismo, ¿es por los ritos? ¿Es porque te hayas bautizado? ¿Es porque vayas a una iglesia? ¿Es porque siembres, ofrendes? ¿Es porque prendas veladoras, etcétera, etcétera? ¿Porque te vayas a la villa de rodillas? ¿Todo eso es por eso que viene la salvación? ¿Por la circuncisión? Ya quedamos claro que no, pero aquí va específicamente ahora al hecho de la circuncisión en sí físicamente. Pregunta, ¿la salvación solamente es para los judíos o es también para nosotros que no somos judíos? Circuncisión judíos, incircuncisión gentiles. ¿Nosotros somos quiénes? Ok. ¿Quién recibe la bendición de la justificación? ¿Solo los judíos? Todos. ¿A través de qué? Ya van aprendiendo, ya lo van diciendo bien sin ningún problema, ya lo manejan. Un judío es alguien que desciende ¿de quién? Aquí ya como para segundo año de teología. Eso se llama teología histórica. ¿De quién es descendiente? ¿De quiénes son descendientes los judíos? Los niños la cantaban. ¿Quién es su? Nuestro. ¿De qué persona? ¿De quién descienden los judíos? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Gentil es toda persona que no es judío, que no desciende del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí se puede hacer una pregunta. Entonces, ¿los judíos tienen un monopolio? Me lo preguntaba una vez un chavo que está en Estados Unidos y me decía, hermano, no entiendo. ¿Por qué los judíos son el pueblo escogido por Dios? Y al ser el pueblo escogido por Dios, ellos mandan, ellos tienen el control de todo. Es una pregunta razonable. Uno podría pensarlo de esa manera, dado que los nombres que Pablo cita siempre son padre Abraham, Jacob, Isaac. Podríamos decir, bueno, pues entonces toda la onda está con los judíos. ¿Y nosotros qué? Somos morenos. Por ser morenos, ¿verdad? Nos hacen a un lado. ¿Qué de los gentiles? Podríamos preguntar. ¿Qué de nosotros? ¿Hay alguna bendición para nosotros? Que no sea nada más para los aborazados judíos. Ay, sí, ¿no? Pablo responde esta pregunta en Romanos 3:22. Vamos a Romanos 3:22. Y dice de esta manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todas las bendiciones que han sido dadas al pueblo judío étnicamente, también nosotros las podemos recibir por medio de ¿qué? De la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Romanos 4:9, vamos a la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10 para entender esto. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Vamos a explicar esto. Una vez más, Pablo se refiere a Génesis 15:6. Vamos a leerlo para entenderlo. Génesis 15:6. Sí saben dónde está Génesis, ¿verdad? Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 15 es el primerito. Génesis 15:6 dice de esta manera, aquí hablando de Abraham: y creyó a Jehová, y le fue contado fue justificado. ¿Por qué? Creyó. Eso. ¿Él era judío? Es el padre de los judíos. Él en sí todavía no ha sido marcado ni sellado en este pasaje, en el versículo 15. Él es marcado con la circuncisión hasta el capítulo 17. Cuando Él es justificado, cuando Él ya es salvo por medio de la fe, lo era sin la circuncisión. Judíos que nos ven a través de internet y que alegan y que pelean que tenemos que circuncidarnos, guardar las fiestas, etcétera, etcétera. Cuando Abraham fue perdonado, ni siquiera estaba circuncidado todavía. ¿Qué fue primero entonces, la salvación o la circuncisión? ¿Qué fue primero, la salvación o las obras? La salvación, no lo duden. La salvación es primero antes de las obras, porque mi salvación hace buenas obras. No puede ser primero las obras, porque las obras no pueden traer salvación. No se me revuelvan. Vamos otra vez. ¿Qué fue primero, la salvación o la circuncisión? La salvación, porque Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Ahora, viéndolo en nuestro tiempo, ¿qué fue primero, la salvación o las obras? La salvación, que generaron buenas obras en mí. ¿Vamos bien? La respuesta es obvia entonces. Abraham fue salvo en el capítulo 15, mucho antes del capítulo 17, donde fue circuncidado. De hecho, después de que Abraham fuera salvo, nació su hijo Ismael en Génesis 16. Y Ismael tenía ya 13 años cuando Abraham fue circuncidado en Génesis 17:25. Por lo tanto, 13 años después de que Abraham fuese salvado, fue circuncidado. Tómala, papá, a los judíos. Una vez más, Abraham fue justificado y luego de 13 años fue circuncidado. Como un gran teólogo escribió, Stifler, dijo en su comentario de Romanos, lo voy a leer y citar, dice: Pablo puso de cabeza la jactancia de los judíos. No es gentil el que tiene que adoptar la circuncisión de los judíos para ser salvo. Es el judío el que tiene que venir a la fe del gentil. Esa fe que tenía Abraham mucho antes de ser circuncidado. No son los ritos, no son los dogmas, no son las liturgias, es la fe. ¿Ven la importancia de la fe? Vamos a leer un poco más adelante Romanos 11 al 12, creo que sí terminamos. Romanos 11 al 12, nos quedan 10 minutos. 4, 11 al 12. Romanos 4, 11 al 12 dice de esta manera: y recibió la circuncisión como señal, como sello. O sea, no la recibió para salvación, la recibió como ¿qué? Como señal, como sello de la justicia o de la justificación de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por, y padre de la circuncisión, porque después de él ahora sí fue la señal de que todos los judíos fueran circuncidados, para los que no son solamente de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de ¿qué? Que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, resumimos, la circuncisión significa dos cosas. Número uno, es una señal. Di conmigo, una señal. La señal están dadas para indicar algo. Cuando tú ves una señal de tránsito, por ejemplo, el color rojo en el semáforo, ¿qué significa? Sabes que significa algo, te dice algo. La señal de la circuncisión significa algo, que eran judíos étnicamente. Y número dos, significa que es un sello. ¿Qué cosa? Los sellos antiguamente eran hechos con cera de una vela y con el anillo del rey. ¿Han visto en las películas por ahí, por ejemplo, la del emperador, donde está la película de Gladiador? Que enviaban cartas, cerraban la carta, le echaban cera y con el anillo sellaban.
y eso hacía que ese sello no fuera roto para que cuando llegara al mensajero, al destinatario, el sello estuviera con el anillo del rey y vieran que no era violado ese sello, que venía íntegro, que nadie leyó el plan o la carta antes de. Por lo tanto, el sello es importante. La circuncisión significa señal y significa sello. La circuncisión de Abraham indicaba ¿qué cosa? La autenticidad de su fe, y también hablaba acerca de su justificación. Lo mismo es válido hoy en día con el bautismo. Un hombre no es salvo por ser bautizado. Los que dicen hay que quitarle los cuernos a los bebés chiquitos, ¿verdad? Una persona no es salva por el bautismo. El bautismo en agua es porque hemos sido salvados. Primero es la salvación y después ¿qué es? ¿Un niño puede comprender la salvación? ¿Más o menos hasta qué edad? 13, 12, algunos más chicos, otros hasta más grandes. Por lo tanto, no puede venir el bautismo si antes no viene la concepción de la salvación y de la justificación. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen o están medio perdidos? Eso es todo. Entonces, no es el rito el que hace justo a un hombre delante de los ojos de Dios. Primero tienes que estar bien delante de los ojos de Dios por fe para poder apropiarte el bautismo, para poder apropiarte la cena del Señor, los sacramentos, como dice la iglesia. Primero debo estar bien para apropiarme del bautismo y de la cena del Señor para poder participar de ellos. Hemos sido justificados, ahora sí entiendo, participo de la cena del Señor, participo del bautismo en agua. Versículo 11 una vez más: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por. Voy rápido, disculpen. Abraham es el padre de todos los que ¿qué? Abraham es el padre de todos los que, completen la frase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Van bien? ¿De qué otra cosa estamos hablando? Estamos hablando de dos cosas. Ajá. ¿La justicia a través de qué? ¿Ah? De la fe. Entonces, Abraham es padre de... ¿Quién lo dijo? ¿Ah? Entonces, Abraham es padre de todos los judíos, pero también es padre de todos los que... ¿La fe qué es? No. ¿La fe qué es? Ay, creer. Entonces, Abraham es padre de todos los que. Ahora sí, un aplauso por fin. Por eso la canción de los niños dice: nuestro padre. ¿Cómo? Si Abraham ni es tu papá, ¿verdad? Tu papá es Waldo, tu papá es... O sea, espiritualmente, Abraham es nuestro padre porque él es el padre de la fe. Es el padre de los judíos étnicamente, pero por medio de la fe también se convierte en nuestro padre. Es el padre de la fe. ¿Me siguen? Me dicen amén. Es el precursor de la fe. Todo verdadero creyente puede decir: Abraham es mi padre y yo soy su hijo. ¿Por qué? Porque creo. Todo creyente gentil también puede decir lo mismo. Lo dice en Romanos 4:11, ya lo acabamos de leer. Romanos 4:12 lo reafirma una vez más. Físicamente Abraham no era solamente padre de los judíos. Escucha, y los que nos ven por internet, judíos que se ponen su talí, su kipá y todas las cosas. Abraham no solamente fue padre de los judíos, aunque les duela, aunque se retuerzan lo que van a escuchar. Abraham también fue padre de Isaac y de Jacob, sino también fue padre de Ismael, que Ismael fue el padre de los árabes. Esta pelea que tiene Siria, Libia, Irak, etcétera, etcétera, contra Israel, y que se pelean, tienen un mismo papá. Abraham tuvo a Ismael con la concubina, o sea, en adulterio. Otra vez con el pecado, en adulterio tuvo a Ismael. Ismael no es el hijo legítimo, Isaac es el hijo legítimo. Por lo tanto, de Isaac viene toda la descendencia escogida de Dios, pero de Ismael vienen todos los árabes. Y de los árabes vienen ahora los Esaús. ¿Recuerdan la historia? Los que ya leyeron, sí están leyendo, ¿verdad? Esaú viene, dice, y Esaú, el peludo la pelea que tuvo con Jacob, su hermano, pues de Esaú vienen los edomitas. Entonces, aunque les duela a los árabes y a los judíos, Abraham es padre en particular tanto de árabes como de judíos.
Por lo tanto, aquel judío que se enaltece y dice, yo soy judío étnicamente y me dejo mis chirriguitas aquí, mis chinos, como decimos en México. Los rulos dicen en Argentina, en México decimos las chirriguitas. No sé cómo se diga en tu país, o si sea grosería, perdón, aquí no es grosería. Aquí no es grosería, aquí es un chino. Perdón si se escucha feo. Bueno, los judíos se dejan sus chinitos aquí, se ponen sus sombreritos, se ponen su kipá, ponen su menorá y dicen, yo soy hijo de Abraham. Pues mírate que Abraham también es padre de los árabes. Entonces no podemos enaltecernos por ser judíos étnicamente. Peor aún, si tienes cara de olmeca y te quieres volver judío, está peor aún. Porque eres mexicano, tú que me ves por internet y dices, descubrí mis raíces judías. No te hace más descubrir tus raíces judías, ni te hace menos. Sencillamente, amados santos de Dios, es la fe en el Hijo de Dios y nos hace igual al pueblo judío porque somos hijos espiritualmente ¿de quién? De Abraham. Génesis 22:17 dice y hace referencia a esto quizás. Acompáñame por favor ya para terminar. Génesis 22, versículo 17. ¿No? Génesis 22:17, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Perdón si me vieron que me volteé y moví la mano, es que tenemos problemas con la cámara. A veces se me olvida que hay un montón de gente viéndonos por el otro lado. Génesis 22:17, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Aquí está hablando Jehová a Abraham ya para terminar. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Aquí posiblemente estaba hablando de esto y no lo habíamos comprendido, y hoy lo vamos a comprender y se nos van a quemar los fusibles. Cuando habla, las estrellas, ¿dónde están? Cuando hablamos de las estrellas estamos hablando posiblemente de lo espiritual. Cuando la tierra, la arena, ¿dónde está? Estamos hablando de lo natural. Posiblemente aquí Jehová le estaba diciendo a Abraham, tú vas a ser descendiente de las personas de las estrellas del cielo, de lo espiritual, o sea, de los gentiles, y vas a ser padre también de la arena del mar, de lo físicamente, de las personas étnicas judías. Posiblemente esté hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos la aparición de el mendigo que se va al seno de Abraham, ¿recuerdan? Y abajo está el rico en el infierno, bueno, en el Sheol. Le dice, ¿dónde estás? Estoy en el seno de Abraham. ¿Por qué no dice en el seno de Jehová? Está hablando acerca del padre de la fe. Está hablando acerca de ¿quién? De Abraham. Está hablando de la posición que tiene Abraham en cuanto a la descendencia. Entonces posiblemente aquí Génesis está hablando, número uno, de las estrellas espiritualmente, nosotros como hijos espirituales, y de las arenas como étnicamente los judíos lo son. O también puede ser, como todos lo conocemos, que la descendencia de Abraham iba a ser innumerable. No se pueden contar las estrellas, no se puede contar la arena del mar. Pueden ser dos interpretaciones, yo creo que las dos son válidas en este contexto, porque Abraham es padre de judíos y gentiles espiritualmente y étnicamente, pero también su descendencia fue increíblemente grande, porque al día de hoy yo sigo siendo su descendencia. Imagínense cuántas personas han pasado desde que Abraham fue justificado por la fe. Para terminar, la pregunta que termina en el versículo 12, Romanos 13, versículo 12, ya para terminar, 13, Romanos 4, versículo 12, dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas. Di conmigo, siguen las pisadas. ¿De qué? De la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La pregunta es, ¿tú estás siguiendo las pisadas de la fe de Abraham? ¿Sí? ¿Estamos siguiendo las pisadas de la fe de Abraham? ¿De verdad, de verdad? ¿Ahí van? ¿Ahí la llevan? Les voy a poner a qué nivel fue la fe de Abraham para que vean si nuestra fe va más o menos como la de él. ¿Recuerdan cuando Abraham dice que Dios le pidió a su hijo como sacrificio? Y Abraham no dijo, ay Señor, híjole, pues tú me lo prometiste, ahora cómo me lo quitas? No, Señor, pues te mato un cordero si quieres, pero no me quites a mi hijo. Automáticamente Abraham le dijo, sí, te entrego a mi hijo. Al grado de que no iba dudando, a ver si el Señor, y ojalá en el camino, él iba seguro. Y le dice a la gente, a ver, quédense aquí porque nosotros subiremos al monte y adoraremos. Y va con su hijo y el hijo, ¿dónde está el borrego, papá? ¿Dónde está
el cabrito que vamos a matar para la ofrenda, y Abraham dice, Dios proveerá, hijo, no te preocupes, él iba seguro. Y cuando tomó el cuchillo, o sea, él estaba dispuesto a asesinar a Isaac. A ese grado llegó la fe de Abraham. ¿Tú lo hubieras hecho? Yo, híjole, que me dijeran, entrégame a Jalefito. ¿Estamos siguiendo las pisadas de Abraham? Está difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿Llevas la semejanza familiar de Abraham? Siendo hijos en la fe de Abraham. ¿Tomas a Dios por su palabra como Abraham lo hizo? ¿Crees en el mismo Dios en el cual confiaba Abraham? Esta es las preguntas y esta es la enseñanza que nos deja estos pasajes en esta noche, que nos deja considerar si verdaderamente estamos viviendo en la fe que justifica, la misma fe que vivió Abraham y que fue justificado por esa fe. Si yo no estoy caminando bajo los pasos de la fe de Abraham, que es el padre espiritual en la fe de todos los que creemos en Jesús, no tengo la fe que salva. Así de difícil está la situación para los no regenerados, pero para aquellos que confiamos en Jesús no es difícil, porque ya no es por nosotros, lo hemos estudiado, es la obra de Jesús en la cruz y la fe en esa obra lo que me hace a mí vivir en esa fe. Cerremos nuestros ojos así como están y vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa clase que nos dio en este día. Cierren sus ojos. Señor Jesús, en esta hora te doy infinitas gracias, mi Dios, por tu misericordia, por enseñarme, por instruirme, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor Jesús. Me hace comprender, me hace entender, mi Dios. En esta noche me voy, Señor Jesús, si lo podemos ver de esta manera, recapacitando mi fe, pensando en ella, meditando en ella. Hoy veo a qué grado era la fe de Abraham, por la cual fue justificado. Una fe enorme, una fe inmensa. Hoy me pregunto, Señor, ¿mi fe alcanza para ser llamado siquiera hijo de Abraham? Ayúdame, Señor Jesús. Hoy ya entiendo que el peso del pecado no está sobre de mí. El acta que nos era contraria se ha quitado de en medio, pero quiero, Señor Jesús, crecer cada día en la fe en el Hijo de Dios. Ayúdame, Señor Jesús, porque solamente por medio de la fe podemos ser salvos y justificados. Gracias te damos en esta hora por tu sacrificio, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te alabamos, te exaltamos y te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y aprovechamos también para orar por nuestros hermanos.